Vas a abrir tu Biblia, ahí a ver quiénes son las Biblias más rápidas del oeste. Bueno, del oeste no, del Rosal. Primera de Corintios 1:18. Yo lo tengo en una versión que es palabra de Dios para todos, porque me gustó como la versión, como está escrita, parece que es bastante clara. Y dice: el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados en el poder de Cristo. Entonces, volvámoslo a leer. Dice: el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados es el poder de Dios. Tremenda esta palabra. Muchas veces nosotros no entendemos qué significa el poder de la cruz. Y es lo que nosotros necesitamos diariamente para poder llegar a esa salvación. En la antigüedad, los religiosos para ellos era locura el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque ellos se reunían en la sinagoga y hacían oraciones y le decían a Dios: Dios, envía al Mesías, envía al Mesías. Y en el momento que Dios mandó el Mesías, ellos no creyeron en el mensaje de la cruz. Porque cuando llegó Jesús en la entrada triunfal, ahí se acuerdan, no sé si recuerdan la historia, cuando Jesús iba ahí como en un burrito entrando a la ciudad, y toda la gente comenzó a alabarlo, toda la gente comenzó a gritar, porque estaba entrando Jesús, el Salvador. Pero ¿qué pasó con esos religiosos, con esas personas que estaban reunidos en la sinagoga clamándole a Dios: envía al Mesías, envía al Mesías? Ellos no entendieron el poder de la cruz, porque ¿qué fue lo que hicieron ellos? Salir a decirle a la gente: cállense, no griten, no hagan bulla. ¿Por qué lo alaban a él? Porque no entendían que tenían de frente al Mesías, tenían de frente ese milagro de la cruz. Y mucha gente en las iglesias, no en esta porque acá no ocurre, ¿cierto que no? En otras, por ahí, en otras, Dios les predica, se les enseña, se les ministra, se ora por ellos, pero su vida es una vida derrotada, es una vida donde todavía siguen en fracaso, en ruina, en tristeza, en pobreza, en enfermedad. ¿Pero por qué? Porque no han recibido ese poder de la cruz. Pero hoy yo te digo que el que conoce el poder de la cruz no vive esto. ¿Cuántos quieren conocer el poder de la cruz? ¿Cuántos quieren salir de lo que están viviendo? Porque ahí es donde está concentrado el poder de Dios, en la cruz. Porque en la cruz, dice que la cruz era un símbolo de maldición, porque allí era donde se crucificaban a las personas que las encontraban en algún pecado, en algún delito, y era como lo más humillante que una persona fuera crucificada. Pero cuando Jesús vino, hizo que esa cruz se convirtiera en bendición. ¿Por qué? Porque a través de esa cruz es que podemos llegar al Padre. A través de esa cruz es que nosotros podemos recibir la bendición. Y saben, Dios escogió a gente del común para enseñarles el poder de la cruz, la revelación de la cruz en sus vidas. Porque cuando Jesús vino, ¿Él a quién iba? A la gente del común. ¿Quiénes fueron sus discípulos? Gente del común. Él no llegó allá a los emperadores, a los que tenían 1000 doctorados y eran unas eminencias. No. Él no llegó a los más sabios. No llegó a los que tenían mucho dinero. ¿Por qué? Porque Dios quería, a través de Jesús, demostrar que el mensaje de la cruz no es por la sabiduría humana.
no es por las riquezas o las pertenencias o por la influencia que pueda tener una persona, sino que esa revelación de la cruz viene a aquellos que decidimos aceptarla en nuestras vidas. Porque es lo que de pronto sucede hoy en día, y es que pensamos que por tener riquezas, por tener mucha sabiduría, lo tenemos todo, pero muchas veces no tenemos nada. Y Dios quiere demostrarnos que no es por dinero, no es por influencia, no es por la sabiduría humana, sino es por el poder de Dios que nosotros recibimos la salvación a través de la cruz. Porque conocemos muchas personas que tienen mucho dinero, muchas riquezas, muy influyentes, pero su vida es una vida vacía, es una vida sin Dios, es una vida donde aparentemente lo tienen todo, pero a la final no lo tienen nada, porque no tienen esa revelación de la cruz, que es el único camino, el único puente que los lleva hacia el Padre. Y hoy Dios, ¿qué quiere? Hoy Dios quiere que cada uno de nosotros podamos recibir la revelación de la cruz, que podamos entender que la cruz es el único puente para acercarnos al Padre. Dios, como les comentaba, mandó a su Hijo Jesús y Él llegó a gente del común. Gente que no tenía de pronto una buena oratoria, que muchos de pronto les daba pena, nervios, ir y predicar el evangelio, ir y sanar a los enfermos. Pero Dios los escogió, ¿para qué? Para formarlos, para que esa revelación de la cruz fuera vivenciada en ellos, y no necesitaban de tanta oratoria, de tanta retórica, de muchas cosas del común. Miren, ¿cuántos saben quién es Hitler o quién fue Hitler? ¿Sí? ¿No? ¿Solo yo? ¿Sí? ¿No fueron al colegio? Hitler fue un hombre que fue muy ilustre en su oratoria y en su retórica, y fue tanto así que él, con esa labia, con esa oratoria, influyó en todo un país para que aceptaran el genocidio. Porque si saben que él fue uno de los hombres más perversos de la historia, que cuántos millones de judíos mató. Y él con su habla convenció a todo un país para que aceptaran que eso era bueno, que ellos eran una raza superior y que los judíos, pueblo de Dios, no era nadie. Y Dios quiere que de pronto esa sabiduría que tú tienes, esa oratoria, esa retórica, esos logros, esos talentos, los usemos. ¿Pero para qué? Para llevar el mensaje de la cruz a las personas, para que lo conozcan a Él y puedan disfrutar de la verdadera bendición. Y muchas veces escuchamos, ay, es que eso allá en esa iglesia le lavan a uno el cerebro. Yo le digo, pues mejor, porque ¿de qué sirve usted tener un cerebro sucio, lleno de pecado, lleno de malos pensamientos, lleno de lo incorrecto? Pues yo le diría a esas personas, sí, allá me lavan el cerebro, el corazón, todo, y por eso ahora soy una nueva criatura en Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y eso es, cuando aceptamos ese mensaje de la cruz, esa sangre lo limpia todo en nuestras vidas. El mensaje de la cruz fue depositado en nuestras vidas, pero nosotros somos los que decidimos si lo aceptamos o no. Porque muchas veces hay personas que viven en derrota, con desánimo, con fracaso, pobreza, aflicciones, debilidades, y llevan de pronto muchos años en la iglesia y siguen viviendo así. Pero es porque no han permitido que el poder de la cruz se vivencie en ellos. Y hoy Dios quiere que el poder de la cruz se vivencie en ti, que ya no sigas viviendo más en derrota, en escasez. Y si tú estás viviendo de pronto todas estas aflicciones, de pronto estás viviendo en depresión, en ruina, de pronto en inestabilidad emocional, o algún problema en tu casa, en tu salud,
Hoy Dios quiere que tú te evalúes y que tú digas, ¿verdaderamente estoy viviendo el poder de la cruz en mí? ¿Verdaderamente estoy permitiendo que Jesús obre en mi vida a través de su sacrificio en la cruz? Porque el poder está en la cruz y Él lo depositó para cada uno de nosotros. Y si nosotros lo entendemos, vamos a vivir en la plena bendición. ¿Cuántos quieren vivir en la plena bendición de Dios? Amén. Y a lo largo de la vida y de la historia, las personas siempre han buscado una respuesta para sus situaciones, pero muchas veces encontramos la respuesta incorrecta porque no buscamos la verdadera fuente. De pronto, ¿cuántos en pandemia pudimos vivir distintas cosas? ¿Cuántos vivieron de pronto, el COVID tocó su casa, tocó sus vidas, y de pronto usted, en medio del desespero de la situación que estaba pasando, lo primero que hizo no fue buscar a Dios, sino fue buscar un brujo, un yerbatero, el remedio por allá de la tatarabuela con el conjuro de no sé qué, ¿sí? Pero no buscó a Dios, quien trae la sanidad. No buscó el poder de la cruz a través de la sangre, cuando la espalda de Jesús fue azotada y se convirtió en una sola llaga, y que esa sangre nos trajo sanidad y medicina para nuestro cuerpo. ¿Cuántos de pronto vivieron la escasez en ese tiempo en su hogar? Y su solución no fue buscar a ese Dios proveedor, a ese Jesús que cuando clavaron sus manos allí en la cruz nos liberó de la improductividad, que cuando colocaron la corona de espinas sobre sus sienes destruyó la ruina y la pobreza. Sino de pronto buscaste al cuentagotas, al prestamista, y buscaste otras soluciones distintas a buscar el poder de la cruz a través de la sangre de Jesús. Pero hoy Dios quiere que nosotros entendamos que el único camino, que la única solución a todo lo que nosotros vivimos es la cruz. ¿Y la cruz cuál? La cruz de Jesús. Porque la cruz es un símbolo de reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Vamos a leer Efesios 2:12. Nuevamente les digo, lo tengo en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice: recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Me impacta mucho esto, porque aquí habla que nosotros no éramos el pueblo de Dios, pero a través del sacrificio que Jesús hizo en esa cruz, nos dio la oportunidad de acceder a las bendiciones de Dios para su pueblo, de acceder a las promesas de Dios para su pueblo. ¿Dios te ha dado una promesa? ¿A quiénes Dios les ha dado una promesa? A mí me ha dado muchas promesas. ¿Dios te ha dado una palabra? ¿Dios te ha guiado en algo? Pero muchas veces no entendemos que ese sacrificio de Jesús en la cruz hizo que esas promesas de Dios, que esa palabra que Dios nos ha dado, la podamos aceptar como hijos y que será una realidad. Pero para eso tenemos que entender que ese sacrificio nos hizo hijos de Dios, pero solo nos hace hijos cuando aceptamos esa revelación de la cruz en nuestra vida. Y ahora en Efesios 2, el versículo 13 dice: pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Dice que el pecado colocó un vacío entre el hombre y Dios. Por eso dice aquí: pero ahora, unidos a Cristo, ya no estamos lejos de Dios por la muerte de Cristo, que nos acercó a Dios. Dice que el pecado nos aparta de Dios, hace que ya no seamos hijos,
Pero Dios en su amor y en su misericordia dio el mejor regalo, y fue a su Hijo Jesús, para que tú y yo pudiéramos nuevamente acercarnos al Padre a través del sacrificio de la cruz, a través de la sangre de Jesús. Y aquí en Efesios 2:16 dice: Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó la enemistad entre los pueblos. Hizo que todos estuviéramos en paz con Dios y que fuéramos un solo cuerpo. Ya no debe haber enemistad entre nosotros y Dios, porque ya hubo un pago y fue el sacrificio de Jesús. Porque dice que el pecado coloca una enemistad entre el hombre y Dios. Que dice, Dios, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces que nosotros podamos acercarnos nuevamente a Dios a través de la cruz. Pero de pronto pensamos, y muchas veces lo que hacemos es alejarnos más de Dios cuando fallamos. Y decimos, no, yo no merezco tener a Jesús, porque yo hice esto, y nos sentimos tan pecadores que decimos, no, yo no vuelvo a ir a la iglesia porque ¿qué van a decir? Yo no vuelvo a ir a mi célula porque ahora mi líder, ¿qué me va a cantaletear? Ahora yo qué voy a hacer porque hice esto y lo otro, y nos sentimos tan pecadores que el enemigo nos mete pensamientos en la cabeza y nos dice, tú no mereces ser perdonado. Tú no mereces nuevamente estar con Dios. No, es que donde tú vayas a la iglesia, qué boleta. Con eso que hizo, mejor dicho, lo van a mirar, lo van a juzgar. Pero ¿saben? El único que juzga es Satanás. Dios está siempre dispuesto, con los brazos abiertos, para que nos acerquemos a Él, para que crucemos ese puente correcto que nos lleve nuevamente al Padre. Pero la decisión está en nosotros. Pero entendamos que ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz cubre multitud de pecados. No importa el pecado más grave que tú hayas cometido, Dios lo perdona. Él dice, Él cubre multitud de pecados. Él no dice, cubre algunos más que otros, o más o menos. No, multitud de pecados. Lo cubre todo. Él lo único que está esperando es que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos al Padre a través de la cruz. ¿Y saben qué significa la cruz? Y si tú estás anotando ahí, coloca, la cruz significa reconciliación. Porque la cruz quiere reconciliar la relación del hombre con Dios. Él quiere restaurar esto. Esta ruptura que hay acá, este vacío que ustedes pueden ver acá, entre el hombre y Dios, es esa reconciliación con Dios. Y Dios quiere que hoy tú te reconcilies con Él. Que si tú estás aquí, no es porque no tenías nada más que hacer, porque es que me invitaron, o porque hay una persona que me llamó tanto, que más intensa, que voy a ir para que ya no me siga llamando, no me siga insistiendo. No, si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito contigo. Es porque Él quiere restaurar la relación contigo. Porque Dios quiere que tú hoy te reconcilies con Él. Que hoy tú puedas cortar con el pecado, con todo aquello que te ha alejado de Dios. Y dice que esa reconciliación trae a nuestras vidas el intercambio divino. ¿Y qué es el intercambio divino? Si a ti te llegaran, de pronto, no sé, tú tienes un auto, un Renault 19. Sí, qué bendición por el carrito. Pero si llega alguien y te dice, te cambio ese Renault 19 por un Ford Mustang 2023, ¿tú qué le vas a decir? Uy, no, es que mire, mi maquinita, el Renault 19. Hagamos un pique y verá que le gana.
¿O tú qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Yo diría, de una, ya, deme las llaves. Yo diría eso de una, ¿sí? O que tú tuvieras un pedacito de pan, pero y te llegan y le cambio ese pedacito de pan por un churrasco con mazorquita de asada rica, papita, guacamole. Les estoy dando como dar hambre ahorita. ¿Tú qué harías? No, yo prefiero el pan. ¿Cierto que no? Yo antes de que le digan, usted ya le ha metido el mordisco a la carne. Ese es el intercambio que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros cuando aceptamos esa reconciliación a través de la cruz. Porque Dios quiere que tú traigas ante Él la enfermedad para Él darte sanidad. Que ese fracaso que tú has vivido lo puedas poner delante de Él para que Él te dé éxito. Ese dolor por consuelo, esa ruina por prosperidad, esa debilidad por fortaleza y esa rebelión en tu vida por su gracia y por el poder de su carácter. Ese es el intercambio que Dios quiere hacer contigo. Y ese intercambio es más valioso que un Ford Mustang, que un churrasco, que lo que tú puedas imaginar. Porque es de pasar de una vida de maldición a una vida de bendición y plenitud en Dios. Porque cada uno de nosotros fue creado para vivir en bendición. Porque si Dios te trajo a este mundo, no fue para vivir en ruina, para vivir en tristeza, en depresión, para vivir tristeza, enfermedad, sino si Él te trajo a este mundo fue para vivir en plenitud. Pero en el momento que nosotros colocamos el pecado primero que Dios, ahí se rompió ese puente de bendición. Porque el hombre ha buscado muchos puentes para querer regresar a Dios. Y el pecado hizo ese abismo tan grande que separó todo entre Dios y él. ¿Y cuántos de pronto le hemos dado la espalda a Dios por el pecado? Yo creo que todos en su momento le hemos dado la espalda a Dios por el pecado. Pero cada uno de nosotros fuimos creados con un molde exacto, donde lo único que cabe en nuestras vidas es la presencia de Dios. Lo único que encaja perfectamente es la presencia de Dios en nuestra vida. Pero hemos visto que siempre el hombre ha tenido como una necesidad espiritual, una necesidad de buscar como esa respuesta de llegar a Dios. ¿Pero a través de qué? De puentes inconclusos. Y esos puentes inconclusos los vemos a diario. Y de pronto a través de esos puentes es que hemos querido buscar una respuesta a lo que vivimos. Y queremos buscar nuestro propio Dios y no al verdadero Dios que lo puede suplir todo. Y de pronto le hemos dado paso a esto, al conocimiento, a esa sabiduría, al saber muchas cosas. Pero miren qué pasa. El conocimiento no es ese molde perfecto que nos acerca a Dios. Porque mira, si yo quiero caminar, ir hacia Dios, ese conocimiento no me va a acercar a Dios. Porque ese conocimiento incorrecto, que no es esa sabiduría dada por Dios, solo me va a alejar más de Él. Porque va a traer a nuestra vida y a nuestra mente cosas incorrectas que nos van a apartar más de Él. Y de pronto buscamos otra, y que ahora la estamos viendo mucho, las filosofías. Y desde tiempos atrás, siempre la filosofía ha querido buscarle una respuesta a las incógnitas que solo las puede resolver Dios, el creador de todo. Y esas filosofías nos ha llevado a tener una mente incorrecta. Esa filosofía nos ha apartado del conocimiento correcto, de la verdad. Porque la palabra dice que la verdad nos hará ¿qué? ¿La verdad nos hará qué?
la filosofía no te va a hacer libre. Pero sí la verdad ¿de quién? La verdad de Dios, la verdad de su palabra en nuestras vidas. Porque no son filosofías, sino es la palabra de Dios la que construye un puente correcto. Porque mira, esta filosofía no llega, no encaja. Esa filosofía no encaja. Y ahora hay otra, y que es muy fuerte en nuestras vidas a veces, y es la religión. Porque si cada uno de nosotros venimos a la iglesia, estamos en una célula, vamos a una convención, escuchamos una prédica, pero seguimos viviendo depresión, seguimos viviendo ruina, seguimos viviendo problemas en nuestro hogar, seguimos viviendo tantas cosas, es porque tu vida se ha vuelto una religión y no el poder de la cruz vivenciado en ti. Yo te motivo a que no seas más religioso, que ninguno de nosotros seamos más religiosos, sino que si tú vienes acá, experimentes el poder de la cruz en tu vida, para que la religión, la religiosidad, no siga dañando tu vida. Porque no se trata de aparentar, sino se trata de vivir verdaderamente como Dios quiere que tú vivas, para recibir las bendiciones que Él tiene para ti. Pero créeme que la religión no lo va a hacer. Que si tú en tu casa todavía hay religiosidad, tú la puedas cortar. Y la religión también, existen muchas religiones que quieren buscar supuestamente un Dios, pero el único Dios es el puente verdadero para la salvación, no la religión, porque mira, tampoco encaja. La cultura. Muchas veces queremos intentar llegar a Dios a través del arte, de los talentos, de la cultura, pero eso no nos va a llevar a la verdadera salvación. Dios nos ha dado talentos, pero esos talentos son ¿para qué? Para que podamos honrar su nombre, para que a través de esos talentos podamos llevar el mensaje de la cruz. Pero no podemos pretender que a través de mis talentos voy a llegar a la salvación, porque un talento es un regalo de Dios. Es como si yo te regalara este reloj y tú me dijeras: ay, mira tan bonito ese reloj, mira cómo marca la hora. Yo le decía: pues yo lo sé, porque yo fui el que se lo regalé. ¿Sí? Y Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que no es por la cultura, no es por los talentos, no es por las artes, no es por todas estas cosas que vamos a recibir la salvación, y no es el puente correcto, porque mira, tampoco encaja. Y hay muchos puentes, pero hay otro que quiere desfigurar la existencia de Dios, y es la ciencia. Muchas veces hemos visto que la ciencia quiere alterar la creación, que hacen miles de cosas para crear nuevos animales, aún crear nuevos seres humanos. Y la ciencia no lo entiende. ¿Saben por qué? Porque la ciencia incorrecta está errada. Y miren, yo he podido ver cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, en mi familia y en muchas personas. Pero muchas veces la ciencia ha estado ahí para decir: eso es porque tal factor influyó en que tal cosa, y empiezan ahí con sus ciencias, con sus analogías, pero no es así. He podido ver cómo un Dios sana, y no a través de la ciencia. He podido ver cómo Dios ha sanado mi vida de estar a punto de morir, y Dios con su poder, con el poder de su sangre, trajo sanidad. Como a mi hermano
Dios lo sanó de un tumor que lo estaba llevando a la muerte. Que mientras él estaba en coma, los médicos decían: él cada día está empeorando, lo mejor es desconectarlo porque él ya no va a aguantar más. Pero nosotros como familia creímos no en la ciencia, no en lo que decían los diagnósticos, las máquinas, sino en lo que decía ¿qué? Dios. ¿A través de qué? Lo que hablábamos en Efesios, a través de sus promesas que aceptamos nosotros como hijos de Dios. Y la ciencia no hace milagros, pero Dios sí, porque Dios es más poderoso. Yo quiero decirles algo, y es: ayer Dios obró en un milagro tan grande y tan sobrenatural que en este momento quebranta mi corazón de ver el poder de Dios. Ayer nuestros pastores Lau y Sara vivieron algo muy fuerte en su vida, en su familia. Encontraron a su bebé de 2 años ahogada en la piscina, sin signos vitales. Ella toda gris, sus labios moraditos, sin respiración, sin palpitaciones. Y ellos la encontraron allí, la recogieron, y mientras iban rumbo al hospital rápidamente, aun cuando ya no había nada que hacer porque no tenía signos vitales, la pastora Sara y el pastor Lau clamaron a Dios desde lo profundo de su corazón, pidiendo misericordia a Dios, desatando el poder de Dios, desatando el poder de la cruz que trae vida. Y cuando iban ya llegando al hospital, hubo un soplo de vida y ella resucitó. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Y los médicos qué dijeron? No dijeron gloria a Dios. Los médicos dijeron: ustedes estuvieron de buenas. Eso fue suerte, porque su hija ya no tenía signos vitales. Eso fue suerte. Y no admitían que fue Dios, que fue el poder de Dios, porque la ciencia, miren, la ciencia solo nos aleja de Dios. Pero creemos en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso, que resucita a los muertos. Y que hoy Dios quiere también resucitar tu vida y la mía. De todo aquello que estaba muerto, de todo aquello que nos estaba alejando de la presencia de Dios, para resucitarnos y darnos la salvación. Pero algo que tenemos que vencer nosotros es esto: el yo, el orgullo. Ese orgullo que no nos deja acercarnos a Él. Ese yo, ese orgullo que quiere colocar a todos estos puentes incorrectos primero que Dios. Ese yo tenemos que vencerlo. Porque la palabra dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Que ya no vivimos nosotros, sino que ¿quién vive en nosotros? Jesucristo vive en nosotros. Porque miren, este yo no nos lleva a nada. Ese puente no alcanza. Ese puente también es incorrecto. Pero aquí dice en Gálatas 2:20, y vamos a repetirlo nuevamente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y saben? Este es el único puente correcto. Es el único puente que nos puede llevar a la salvación. Este es el único puente perfecto que nos puede reconciliar con Dios si nosotros aceptamos ese sacrificio de la cruz en nuestras vidas. Porque miren,
es el único puente que va a reconciliar nuestra relación, la relación del hombre con Dios, porque este puente, cuando nosotros lo crucemos, es el único que va a estar firme. Cuando nosotros aceptemos este puente, es el único que nos va a llevar al camino al Padre. De resto, nada más lo podrá hacer. Pero tenemos que aceptar ese poder de la cruz, ese mensaje de la cruz que para el mundo es locura, como para ayer a esos médicos era locura lo que pasó con Sara Esther, la hija de nuestros pastores Lau y Sara. Pero para nosotros, este puente es poder de Dios. Es poder de Dios. Y ese poder Dios quiere que tú lo vivas en tu vida, en todo lo que tú haces, en todo lo que tú eres, porque no habrá ningún puente más que nos pueda acercar al Padre. Y ahí donde tú estás, yo quiero que te coloques en pie. Y hoy vas a decir: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ya no vivo yo, porque lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí en una cruz. Dios quiere que nosotros rompamos todas estas ideologías incorrectas, todos estos puentes que hemos querido buscar para acercarnos a Dios, pero que no nos ha servido de nada. Por mucho tiempo la sociedad del hombre nos quiere llevar en un camino incorrecto, pero miren, esta es la única dirección. Este es el único camino. Solo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, entregó el camino y el puente correcto para que obtengamos la salvación. Y ahí donde estás, vas a pedirle perdón a Dios, porque por mucho tiempo hemos permitido estas ideologías correctas, hemos permitido ese pecado que nos aleja de Dios. Muchas veces decimos: es que así soy. Tenemos que vencer ese yo. Es que a mí me gusta esto y no lo voy a dejar. ¿Sabes? Eso es lo que te va a destruir y no va a hacer que permita que Dios obre en tu vida. Dios quiere que entendamos el sacrificio de la cruz, porque créanme que para Dios no fue fácil entregar a su amado Hijo por nosotros, pero Dios nos amó tanto, que dejó a un lado ese amor por su Hijo y prefirió amarnos primero, para que esa cruz transformara nuestras vidas. Hoy Dios no quiere que tú sigas viviendo lo que estás viviendo hasta el día de hoy. Hoy Dios no quiere que tú sigas viviendo en enfermedad. Hoy renuncia a esa enfermedad, porque mira, acá está la cruz. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús, porque esa enfermedad no encaja en ti. Porque como les decía en un principio, el único molde que encaja correctamente es la presencia de Dios en nuestras vidas, y eso lo podemos recuperar a través de la cruz. Ese molde de la enfermedad no te pertenece porque no encaja en ti. Hoy deséchalo. Desecha esa enfermedad de tu vida y mira la cruz. Mira esa sangre que Jesús derramó cuando su espalda fue latigada hasta convertirse en una sola llaga. Esa sangre nos libera de la enfermedad, de todo lo que nos quiera tener cautivos, de todo cáncer, de toda migraña, de todo tumor,
de toda parálisis, de toda diabetes, de todo problema mental, de toda parálisis. Solo mira la cruz, el verdadero puente de reconciliación hacia Dios. Hoy Dios quiere que lo veas a Él y entiendas que Él trajo la prosperidad a tu vida. Ese intercambio divino de la escasez a la prosperidad. Y hoy dile, hoy yo acepto ese intercambio divino, Señor, porque ese molde de la escasez ya no tendrá lugar más en mí, porque es el poder de la cruz a través de la sangre de tu Hijo Jesús en mi vida que me da la prosperidad. Que esa sangre que tú derramaste cuando colocaron esa corona de espinas sobre tus sienes, cuando clavaron tus manos en ese madero, me liberan de la ruina y me liberan de la improductividad. Y hoy miro esta cruz y me acerco a ti, Dios, me reconcilio contigo. Esos problemas familiares que estás viviendo, hoy Dios los quiere restaurar, pero Él te pide que ya no le des más la espalda en tu hogar, que te puedas acercar a Él a través de la cruz, y que esa sangre que Jesús derramó cuando atravesaron su costado con la lanza, limpie tu corazón de toda herida, de toda traición, de toda ruptura en tu hogar. Que restaure esa relación entre esposos, que restaure esa relación de padres e hijos, entre los hijos y los padres, entre hermanos, aun si es con tu tío, con tu abuelo, con tu abuela, con tu nieto, tu nieta, esa persona que te hirió y te hizo tanto daño. Y ese rencor, esa amargura y ese odio ha colocado un vacío entre Dios y tú. Pero hoy Dios quiere que coloques ese puente que lo restaura todo. Dios, hoy te damos gracias por este hermoso sacrificio de la cruz, porque a través de ella tú estás restaurando nuestra relación, porque a través de ella, Dios, tú estás haciendo ese intercambio divino entre mí y entre ti, Dios. Hoy te acepto nuevamente como mi Padre. Hoy corro a ti a través de este puente de la cruz. Y hoy con todo tu corazón vas a adorar a Dios. Con todo tu corazón vas a renunciar a ese conocimiento que te ha apartado de Dios, esas filosofías, esas culturas, esa ciencia, esa religiosidad, ese orgullo, ese yo. Renuncia y dile: Dios, yo solo quiero este puente real que es la cruz, ese sacrificio de tu Hijo Jesús. Hoy adóralo con todo tu corazón. Hoy que de ti salga un clamor. Más bello es millares y millares, mi amado es, lo más bello es millares y millares, mi amado es, lo más bello es millares y millares, mi amado es, lo más bello es
millares y millares. Mi amado es, lo más bello es. Millares y millares. Mi amado es, lo más bello entre millares y millares. Yeshua.
en tu